Doctor Óscar Luciano Paredes Recalde está postulado al edicto 10 del año 2018, tiene 54 años de edad, nacido el 24 de agosto de 1963, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Modalidades contractuales del transporte por agua en el sistema jurídico paraguayo, nuevas perspectivas, con la calificación cum laude. Es abogado, fue secretario de la Superintendencia, relator de la Corte Suprema de Justicia. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Nacional del Este. Tiene varias publicaciones. Buen día, doctor. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que pasa el tiempo. Muchas Adelante. gracias, señor presidente. Señores miembros del Consejo de la Magistratura, honorables miembros del Tribunal de Honor, señoras y señores presentes, miembros de la prensa, a continuación voy a pasar a exponer mi eje temático que preparé para el efecto. Voy a tratar de hacerlo más breve, presidente. Jurídica y estructuralmente, el Poder Judicial, con la Constitución Nacional, desde 1992, ha venido operando cambios profundos a nivel jurisdiccional y administrativo. Decir y afirmar que el Poder Judicial, a lo largo de aquellos años, no ha avanzado es faltar a la verdad. Así se han implementado planes de estrategias y tecnologías que han mejorado el funcionamiento de la administración de justicia en lo jurisdiccional y administrativo. Con el crecimiento de la población de nuestro país, se han incrementado viejos y nuevos flagelos ilícitos. Con el avance de la calidad de vida económica de la sociedad, los negocios jurídicos han crecido y expandido, haciéndose inclusive más complejos. Situación esta que el Poder Judicial ha tenido que hacer frente. Evidentemente, a pesar de los esfuerzos y avances que se ha imprimido en cuanto a los planes organizativos y de estrategias tecnológicas, no reconocer y debatir que el Poder Judicial hoy se encuentra lidiando con una crisis moral y ética sería cerrar los ojos a la realidad y postergar la solución de esos graves flagelos y de público conocimiento de hechos de corrupción. La problemática de la administración de justicia es un tema complejo, como tan complejo es la personalidad humana. Esos desvalores morales y éticos que nos referimos, quiérase o no, trascienden lo meramente institucional para involucrar también a la sociedad. Estos desvalores morales y éticos en crisis, con la destacada salvedad de honestidad y idoneidad de muchos integrantes del Poder Judicial, magistrados y funcionarios, urgen ser recuperados y darle a la sociedad el orgullo de tener un Poder Judicial sólido, recto y abocado al cumplimiento de la aplicación irrestricta del derecho. Se impone en ese sentido que el Poder Jurisdiccional del Estado cuente con una herramienta jurídica que promuevan esos valores morales y éticos de sus integrantes, con la creación de la ley del estatuto del magistrado y funcionario del Poder Judicial, normativa que impulse la promoción de la persona que integra la administración de justicia
destacando con énfasis y principalmente la moral, la ética y la idoneidad de sus integrantes, premiando esos valores como medida preventiva y reprimiendo enérgicamente aquellos actos que afecten aquellos bienes humanos. La ley estatutaria del Poder Judicial como herramienta para la promoción, evaluación, premiación y sanción del magistrado y el funcionario judicial, y por lo cual se regule, se norme la calidad y la condición de tal, sus funciones de acuerdo al cargo, y en caso del funcionario los requisitos para su ingreso a la institución, su promoción en la función, como también los requisitos, la formación y la actualización permanente y sus evaluaciones periódicas al respecto. De esos derechos y deberes dentro y fuera de la institución, como asimismo la sindicalización y agremiación, y así promover una normativa legal de todo lo relacionado al magistrado y al funcionario del Poder Judicial. Es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctor, sobre dos cosas que en su exposición, presumo que por el tiempo usted no ha podido explayarse. El concepto sobre el Estado Social de Derecho y la independencia y la autarquía, sobre todo la autarquía del Poder Judicial. Bueno, primeramente la independencia del Poder Judicial está consagrada en la Constitución. Y en lo que respecta a la autarquía presupuestaria, también está consagrado en la Constitución. Pero, si bien disponen un mínimo del 3% del presupuesto nacional de la Nación que tiene que ir destinado al Poder Judicial, creo que, si mal no recuerdo, alguien interpretó una norma jerárquica, de jerarquía menor, para poder no otorgarle esta autarquía al Poder Judicial. Y en lo que respecta a la independencia del Poder Judicial, nosotros, si bien la Constitución Nacional garantiza que tengamos una independencia, nosotros no tenemos una independencia. Porque nosotros, por eso es justamente, en mi eje temático, hablé de crear un estatuto, una ley en la cual le ampare al magistrado y al funcionario del Poder Judicial. Porque nosotros, para poder ascender o para que nos puedan promover a otro cargo, tenemos que pedir favores. Porque no tenemos una regla clara en la cual nos ampare en que nosotros podamos ascender de acuerdo a estos principios de que me referí, los principios morales, éticos y de idoneidad. Entonces, esos favores que a la larga, como todos sabemos, se pagan y a veces se pagan con intereses. El concepto, la proyección que usted ve en el Estado Social de Derecho, eso le faltó poner. Perdón, profesor. El Estado Social de Derecho es un Estado en el cual se rigen por normas. Es el derecho en el cual va a regir nuestras conductas. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Doctora, buenos días. Usted sabe la mora existente en el Poder Judicial. ¿Qué haría para mejorar, para hacer que esa mora disminuya? En el ámbito civil le hablo. Bueno, la mora es uno de los flagelos y es que más aqueja al Poder Judicial. La mora del Poder Judicial, yo conozco juzgados, conozco despacho de ministros, conozco tribunales
que se encuentran al día en su despacho. Y otros muchos no. Entonces yo creo que la mora se debe mucho a la acción del magistrado. E inclusive, yo quiero señalar un poco, doctora, nosotros tenemos una dirección de auditoría de gestión que tiene el Poder Judicial. Y entre otras cosas, la función principal de la auditoría de gestión es que justamente los términos se puedan cumplir. Entonces lo que hay que hacerle funcionar a esta dirección de auditoría de gestión para que haga justamente su trabajo, y no solamente haga su trabajo, sino que informe de esos trabajos que está haciendo y ponga en conocimiento, a fin de que el magistrado sepa de que si no está en día en su despacho, va a tener justamente, si bien no existe una regla, por eso es que yo vuelvo a hacer hincapié en crear una ley en la cual sancionen el comportamiento de los magistrados y funcionarios, nosotros, pero bien podemos publicar en la página web justamente cuáles son los magistrados que se encuentran a día en su despacho y cuáles no. Pero mi criterio es que se debe mucho a la persona. Está mucho en la persona para poder ponerse al día en su despacho. Yo conozco secretarías, por ejemplo, que jueces que le hacen dejar una vez por semana a sus funcionarios después de horas para poder comenzar a gestionar todos esos documentos, esas presentaciones que se hizo para que puedan estar al día. Lo que pasa es que todos en el despacho se está al día. Yo digo en la elaboración de las sentencias, que si bien nosotros comunicamos eso cada 3 meses, igual no disminuye esa mora. Yo tengo entendido que los jueces de primera y segunda instancia solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que prevea dentro de su presupuesto la creación de cargos de relatores para los jueces y para los miembros del tribunal, a fin que coayuden con ellos para la elaboración de la sentencia. Lastimosamente ese presupuesto no salió. Es necesario que alguien le ayude, ¿verdad? Yo sé que es la cantidad que tienen de los jueces, los civiles, de expedientes, y es necesario que se le ayude. Pero lastimosamente la parte de recursos humanos es lo que estamos con el problema, y ahí, como dijo el profesor, preguntó sobre la autarquía presupuestaria. Por eso es necesario que el Poder Judicial tenga la autarquía presupuestaria y pueda disponer de su presupuesto. Gracias, doctor. Por favor, doctora. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. Doctora. Usted mencionó, al igual que muchos otros postulantes, cuáles son los flagelos que azotan y las debilidades que tiene nuestro Poder Judicial. Y nos habla de que esta auditoría de gestión es insuficiente para lo que se necesita realmente. Ahora yo le pregunto lo siguiente: si no pueden ni tan siquiera controlar a los dependientes de la Corte Suprema de Justicia, llamémosle así a todos, ¿cómo podrían controlar el ejercicio de la abogacía de parte del profesional? Dando la matrícula nada más no es suficiente. ¿Qué otra cosa pueden hacer para controlar eso? Creo que muy poco, porque tendrían que centrar su esfuerzo internamente. Entonces le pregunto, doctor, ¿usted es partidario de la colegiación profesional? Porque nosotros le voy a decir por qué me interesa mucho esto. Porque nosotros los que pertenecemos al gremio, a veces no estamos de acuerdo con ciertas actitudes de nuestros colegas, pero al solicitar el apoyo de los colegios, nos vemos obligados a dar una solidaridad perversa en la que ni nosotros mismos creemos. Pero lamentablemente, si el colegio existiera y tuviera las facultades de otorgar matrícula y también de sancionar, si es necesario, a sus colegas cuando incumplen sus obligaciones, pienso que sería mucho más útil para la justicia que queremos. La que usted quiere desde el Poder Judicial, la que yo quiero desde el gremio.
¿Qué opina de la colegiación? Sí, doctora, yo estoy de acuerdo con la colegiación. E inclusive yo estoy de acuerdo que el colegio de abogados, los gremios de abogados, ¿verdad?, sean los que expidan la matrícula del abogado. Pero antes de hacer esto necesitamos justamente tener un filtro para poder determinar la capacidad de estos abogados, para expedirle la matrícula. O sea, tenemos que tener un examen previo, tenemos que buscar una forma para que ver un poco el grado de capacitación de la persona que va a ejercer la profesión. Pues yo siempre le digo a mis alumnos cuando comienzo, y suelo hablarles mucho, miren que los bienes preciados del ser humano está la salud, la vida, tenemos la libertad de las personas y el patrimonio, le digo. Mira que el abogado, estos dos bienes intervienen, que es la libertad de las personas y el patrimonio. Por ende necesitamos tener abogados capaces para defender justamente estos dos bienes más preciados de la sociedad. Estoy de acuerdo, doctora. Estoy de acuerdo que los abogados, que el gremio de abogados sean los que pidan la matrícula. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Se habla de independencia del Poder Judicial, ¿verdad? No de independencia de la Corte solamente. El Poder Judicial está integrado por todo el sistema judicial, todos los jueces, todos los camaristas, todos. ¿Usted cree que tiene como ministro, porque veo que usted no fue juez? No. Solamente ¿Usted cree que como ministro tiene derecho a llamar a un juez y a darle instrucciones sobre algún asunto jurisdiccional? Bueno, la función de un ministro de la Corte está arreglado justamente cuáles son sus deberes y sus obligaciones. En ninguna de esas establece de que un ministro de la Corte puede llamar a un juez. Pregunto si no puede o puede, pero No, bueno. Para mí no puede. En materia, para consultar, en materia de un expediente, en concreto vamos a hacer de un expediente, no puede. Sí le puede llamar a un juez y consultarle en otras cosas, ¿verdad? Como el funcionamiento de su oficina, de su despacho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en eso no. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, ¿Cómo no, presidente? doctor. La etapa de la audiencia preliminar es la más conflictiva, dilatada y vulnerada que sufre el proceso penal. ¿Tiene alguna propuesta o idea para beneficiar a los justiciables, perdón? Bueno, antes que nada, yo quiero decirle que yo inicié mi carrera como relator en la sala constitucional y en la sala civil que estoy actualmente. Yo no soy de la sala, yo no soy penalista. Hay que ser honesto. Puedo decirle muchas cosas, pero yo no soy penalista. Yo soy civilista. Y anteriormente estuve como relator de la sala constitucional. Así que me quiero excusar puedo hablar, pero quiero excusarme para ser preciso en lo que digo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Considerando que usted habló de una ley para crear el estatuto de los magistrados del Poder Judicial, ¿no le parece necesario e imperiosa la sanción de una ley de colegiación obligatoria para abogados? Yo sé que ya habló del tema, pero es una pregunta de auditorio, entonces estoy obligado a leer, doctor. Bueno, sí, es necesario reglamentar ese artículo constitucional que habla de la colegiación. Yo ya, como me he referido anteriormente a la pregunta que me hizo la doctora Amparo Pacielo, yo creo que es necesario, es muy necesario. La siguiente consulta, doctor. ¿Cómo piensa combatir la acuciante corrupción y el nepotismo en la administración de justicia que se hace eco por los medios de prensa en forma permanente? Bueno, uno de los medios que justamente me referí en mi presentación es de establecer por medio de una norma, un estatuto, una ley,
el acceso a la justicia, también de la honorabilidad y ética de los magistrados y los funcionarios. Por ende, si nosotros tenemos una norma en la cual establecemos claramente cuáles son, cómo debemos reglar nuestro comportamiento dentro de la institución, entonces cuando transgredimos esa norma, tenemos que ser sancionados, así como dije en mi presentación. Entonces es necesario tener una norma en la cual establece cuáles sean los comportamientos éticos y morales como integrante del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece y si debe mantener la dependencia de la admisibilidad en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo tengo entendido que la admisibilidad se creó justamente para descongestionar un poco la sala constitucional y tratar de desestimar aquellos planteamientos que se hacían con el simple efecto dilatorio. Porque muchas veces la sala penal, acá el doctor Sapena Brugada, que fue integrante de la sala penal, conoce que inclusive se presentaba inconstitucionalidad sobre casos de, por ejemplo, un juicio ejecutivo, con el simple efecto de dilatar la ejecución de la sentencia. Entonces la sala de admisibilidad se presentó justamente, se creó con esos efectos. Creo que así fue, doctor, ¿verdad? La sala de admisibilidad, que no se llamaba sala, sino simplemente la etapa de admisibilidad, la recomendaron los técnicos de la Corte de Costa Rica, donde tienen ese sistema. Y tiene todos los problemas que se le indican, pero si no hubiera esa sala y se perdiera todo el tiempo y se tuviera que hacer una sentencia igual a la de fondo y poner ahí al final que no es admisible, es algo peor. Yo lo que creo es que hay que reglamentar de alguna forma, pero me parece que es imprescindible. Bueno, la respuesta que yo tengo también, que tenemos que reglamentar de alguna forma, así como dijo el doctor Sapena Brugada, pero es imprescindible que tenemos que descongestionar un poco los sinnúmeros de presentaciones que tiene la sala. En los Estados Unidos, la Corte Federal tiene un recurso similar a nuestra acción y el país tiene 350 millones de habitantes y sin embargo hay un número fijo nada más que ellos deben resolver. Hay un mecanismo de reducir póngale 244 sentencias, así un número pequeño. Claro que no se puede tomar como ejemplo los Estados Unidos. Ya les conté que en el Brasil son 11 miembros y tienen todo el Brasil para manejar, así que están llenos de jueces relatores, porque los relatores son jueces, ¿verdad? Es un problema serio, realmente. Adelante, doctora. Doctor, ¿usted sería partidario de una reforma constitucional o no? En realidad que soy partidario de una reforma constitucional. Se necesita justamente reformar y determinar, por ejemplo, el alcance, o sea, la duración del mandato del ministro de la Corte Suprema de Justicia. Es necesario reglamentar, porque esa fue una discusión que siempre tenemos y que muchas veces les desgasta también a la Corte Suprema de Justicia, cuando tienen que ellos interpretar
que la duración de su mandato. Si bien la Constitución establece los 75 años, pero también otros son del criterio de que como ellos son magistrados, tienen que tener, con otras confirmaciones, pueden adquirir esa inamovilidad. Y también en otros temas, que también desgasta mucho a la sociedad. Por ejemplo, si un expresidente puede ser parlamentario activo o tiene que ser parlamentario, entonces desgasta mucho a la sociedad. Entonces creemos que tenemos que reglamentar. Pero en lo que no me gustaría que se reglamente, ni que se toque, ni que se modifique, es las garantías constitucionales. Yo creo que las garantías constitucionales, nuestra Constitución Nacional, garantiza a todos nosotros. Voy a ampliar. Le pregunté, doctor, porque justamente ese último punto que usted tocó es lo que a mí me preocupa tremendamente, si hay una reforma constitucional. Porque una vez que uno abre la caja de Pandora ya se puede modificar cualquier cosa. Pero la pregunta no iba dirigida a eso, sino que si hay una reforma constitucional, ¿estaría usted de acuerdo en que desaparezca la sala constitucional y tengamos un tribunal constitucional que también evitaría esa dilación que el doctor Sapena está mencionando? Y no sé si ya sería necesaria admisibilidad, que tiene, según la queja de los profesionales, otros problemas, además de eso. Adelante. El problema no está en el nombre. En Costa Rica, la sala constitucional es como un tribunal constitucional porque puede también declarar nulas, inaplicables las sentencias de las otras salas. Acá nada más se la transformó en algo verdaderamente que necesita ser modificado. Doctor, pero me refiero al efecto. La sala constitucional no tiene, lo que resuelve no tiene efecto de erga omnes, sino es para el caso concreto. Entonces, si hay un tribunal constitucional, sí tendría efecto de erga omnes. Cierto, pero podemos desaparecer nomás esa palabra, la cual establece que es solamente para los efectos, entonces que tenga justamente interpretación contra todos. Y mantener siempre la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el orden jerárquico nomás, digo. Muchas gracias, doctor. Doctora, si puede apagar su micrófono. Perdón. Siguiente consulta, doctor. Sí. Si llega al cargo, ¿por cuánto tiempo es su mandato o se va a declarar inamovible? Bueno, eso es lo que me acabo de decir, de que se precisa una reforma constitucional para precisar la duración del mandato del ministro de la Corte Suprema de Justicia. Porque si bien un artículo establece de la Constitución Nacional que los ministros de la Corte durarán en su función hasta los 75 años y podrán ser removidos por juicio político, otros tienen el criterio de que se tiene que, como es magistrado el ministro de la Corte Suprema de Justicia, tiene que volver a concursar para que pueda tener la inamovilidad después de la segunda confirmación. Ahora bien, existen justamente criterios distintos, por eso necesitamos precisar. Yo pienso de que la duración de 75 años para un ministro de la Corte Suprema es mucho. Mucho porque si ingresa como ministro a los 55 años, ¿cuántos años va a tener que estar ahí? Hasta los 75 es mucho tiempo. Y en nuestro país, lastimosamente, cuando duramos demasiado en el cargo, a veces eso no nos sirve justamente no tenemos buenos ejemplos de eso. No tenemos buenos ejemplos. Entonces me gustaría que se acorte el mandato si se va a modificar la Constitución, por ejemplo, a 10 años, que es un tiempo, porque también 5 años es poco para un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece la certeza constitucional que declara la Corte Suprema de Justicia, sin estar establecido en la Constitución Nacional y la ley? Bueno, la certeza constitucional, aparece otra vez el artículo en el cual establece que la Corte Suprema de Justicia es el custodio de la Constitución, la cumple y la hace cumplir.
y determina el alcance de la Constitución. Entonces, tomándose eso, la Corte Suprema de Justicia establece por medio de la certeza constitucional, interpreta y establece el alcance de la Constitución. Esa es la figura que utiliza la Corte Suprema de Justicia para poder la certeza constitucional. Adelante, doctor, por favor. Quiero señalar que es absolutamente necesaria una reforma, porque hay, por ejemplo, en el 260, las atribuciones de la sala, dice claramente que vale solo para el caso, ¿verdad? En las atribuciones de la Corte, vuelve a repetir que tiene esas atribuciones, o sea, está repetido, ¿verdad? Y tiene y otro artículo incluso dice que lo que es nulo no puede ser aplicado, no existe. Entonces hay una contradicción muy grande entre esas dos. Sí, así mismo. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cuáles son los mecanismos éticos que se pretende implementar para proponer las mejoras, para promover las mejoras de la Administración de Justicia? Bueno, nosotros, la Corte Suprema de Justicia tiene un tribunal ético, en la cual establece justamente una serie de reglas del comportamiento del magistrado. Si creamos por ley un estatuto o una carrera judicial en la cual estableceríamos como norma la ética, la moral y la idoneidad, entonces, ¿cuáles son las reglas éticas? Bueno, nosotros ya tenemos un tribunal, un código de ética. De ese código de ética podríamos recurrir para establecer justamente los parámetros que vamos a tomar en lo que respecta a la ética. Pero la ética sabemos bien cuál es el comportamiento interior de la persona. Ese comportamiento interior de la persona en su función, lo que hay que determinar, y podemos determinar, porque ya tenemos nosotros, la Corte Suprema de Justicia tiene un código de ética. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Si bien es cierto, usted manifestó que no es penalista, yo tengo la obligación de hacer la pregunta, doctor, Sí, cómo no, porque es pregunta de auditorio. ¿Cómo no, presidente? Existen artículos del Código Procesal Penal con diferentes criterios, contradictorios, incluso contradictorios con las resoluciones. ¿Qué propuesta tiene para unificar criterios en la aplicación de los mismos? Bueno, me refiero a traer la misma respuesta. No quiero hablar una cosa que realmente no conozco. Hay que ser sincero en esto y hay que ser honesto. Sí, su criterio nomás le solicita, doctor. Mi criterio es... no si conoce no lo que dice la ley. El criterio de la El criterio... de la el primera criterio, repito la o sea, ¿qué propuesta tiene para unificar criterios en la aplicación de los mismos? a unificar criterios, la unificación. Bueno, toda sentencia pues tiene que tener la predecibilidad, ¿verdad? Tenemos que ser predecibles por en los órganos, especialmente en la justicia. Y los criterios que tenemos que tener, nosotros si bien no tenemos como norma emplear la jurisprudencia, ¿verdad? O sea, nos referimos a la jurisprudencia, pero no es de uso obligatorio, ¿verdad? Sería oportuno también tener la jurisprudencia como un uso obligatorio, entonces vamos a tener justamente una predecibilidad en los fallos judiciales y podemos emplear eso como medio de solución. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Siendo usted relator del exministro Bajac, ¿qué opinión tiene del caso que involucra a un facilitador cercano al exministro, que fue filmado en actos de coima aparentemente a nombre de Bajac?
Bueno, yo trabajé con el ministro Bajad desde que él inició sus funciones como ministro de la Corte Suprema de Justicia en el 2004, hasta que se retiró. Mi trato con él era un trato de como relator y él como ministro de la Corte Suprema de Justicia. La conducta que de él hacia nosotros, ¿verdad?, los relatores, no podemos nosotros venir a juzgar lo que no vemos. Y nosotros jamás, es más, yo mismo puedo hablar de mí mismo, ¿verdad?, que jamás yo tuve ninguna denuncia de hecho de corrupción. Entonces, lo que él... Es difícil juzgar esto porque yo no lo conozco. Primero que no lo conozco a este funcionario. No es relator este funcionario, el que fue acusado. Tengo entendido que fue facilitador judicial. No fue relator. Ahora sí es un relator que estaba con nosotros, porque nosotros tenemos nuestra oficina en el piso 11 de la Corte Suprema de Justicia encima, y ahí él no estaba con nosotros. No tengo respuesta, ¿verdad? Porque no. Sí, conozco el caso, pero no. Si puede redondear, doctor, su opinión, nomás le preguntaba. No, mi opinión que de lo que cometió el funcionario, claro, estoy en contra, es peor todavía porque afecta justamente a la Corte Suprema de Justicia. Peor todavía. La siguiente y última consulta de auditorio, doctor. ¿Qué opinión tiene de la afirmación referente a que los relatores son recaudadores de los ministros? Y bueno, habrán relatores privilegiados por lo visto, pero yo, como le digo, tengo casi 28 años de Poder Judicial, estoy por cumplir. Y recaudador no soy ni no fui de nadie. Y por eso le digo, no tengo una opinión porque a mí nadie ni siquiera me han planteado eso. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor. Buen día, doctor. Como relator de la Corte, usted sabe el manejo de repente interno. Hay cuestiones de pronto que no están en la Constitución, en la ley orgánica de la Corte. Los ministros se distribuyen circunscripciones y se da con frecuencia no solamente comentarios, sino ocurre en la realidad de que algunos superintendentes se manejan de manera caprichosa, a veces políticamente, en cuanto a las designaciones, nombramientos de funcionarios, de acuerdo a su color o a partidos políticos. ¿Qué opinión tiene en relación a la figura de los superintendentes que cubren las circunscripciones? Bueno, el superintendente es necesario, muy necesario, porque me puedo ir al caso de mi jefe, que era anteriormente el ministro Bajad. Entre otras funciones, una vez me dijo, cuando él tenía un problema de salud, si no me podía encargar de ser nexo entre su gabinete y la circunscripción judicial de Concepción, donde él ejercía la superintendencia. Entonces, así que yo me encargué como nexo y era el oído y la vista del ministro. Yo le informaba continuamente lo que pasaba. En un momento dado, me acuerdo, entre otras cosas, que el Colegio de Abogados estaba muy molesto por los retardos de justicia y otros problemas que había en la circunscripción. Yo le comuniqué al ministro, y el ministro le pidió a los gremios, o sea, le envió una nota en la cual le invitaba a una mesa de reunión con los miembros del Consejo de la Circunscripción Judicial de Concepción. Y ahí vinieron los
había dos gremios, había un gremio que era la Orden de Abogados, creo que, y el Colegio de Abogados. Y también en la ciudad de Orqueta, o sea, abarcó todo el departamento. Se hizo esa mesa de diálogo, una mesa de diálogo seria, se tomó acta de todo de la reunión, y de las inquietudes de ellos yo le comuniqué al ministro, y ahí el ministro le llama al director de auditoría, de auditoría de gestión, y él se constituye en Concepción. Hizo un informe bastante bueno y muy acabado de la situación que nos encontramos, y pasaron 3 meses, y volvió la auditoría de gestión y encontró que prácticamente los expedientes estaban al día. O sea, si el ministro de la Corte Suprema toma intervención, porque uno sabe que nosotros todos estamos en relación de dependencia de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces muchas veces la orden de un ministro de Justicia es mucho más atendible que cuando un miembro de la Cámara le llama a un juez. Y otras obras que él hizo en la circunscripción, por ejemplo, juzgados de paz, juzgados de primera instancia. Yo en eso sí compartí mucho con el ministro porque me tocó la oportunidad que él me dio esa posibilidad a que yo haga esos viajes continuos a Concepción en representación suyo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor. Doctor, ¿cómo está? Buen día. La Corte Suprema de Justicia tiene una oficina de facilitadores judiciales. Ahora, con la modificación de las funciones de los juzgados de paz, ¿usted considera que esa oficina tendría que apuntar a ampliar sus funciones en atención a que los juzgados de paz que tenían una función limitada hoy, prácticamente con la nueva ley, van a tener funciones mucho más amplias, atribuciones mucho más amplias, y bueno, la gente normalmente va a tener que recurrir a esos facilitadores judiciales antes por una situación determinada y otras por otras, o sea, hoy por otras situaciones jurídicas. Le consulto si, en caso de usted acceder al cargo, ¿cuál sería su propuesta para de una manera tal a facilitar a sectores más vulnerables, porque ellos están dirigidos a la atención de sectores vulnerables en relación a la función del juez de paz y los facilitadores judiciales? Bueno, yo, por mi experiencia, porque he participado en algunas reuniones donde estuvieron los facilitadores y juraron los facilitadores judiciales, en aquellas localidades ya bien al interior es necesario la figura del facilitador judicial. Porque justamente la distancia para llegar a un juzgado de paz de los usuarios, estamos hablando de una distancia de 10, 15, 20 kilómetros. Entonces es necesario la figura del facilitador judicial porque esta gente empleaba mucho justamente como nexo entre el juzgado de paz, la justicia en este caso, y ellos como usuarios. Ahora, ampliar más la función del facilitador judicial se tendría que ver. Vamos a ver primero los resultados con la implementación y con la ampliación de la función del juez de paz. Veremos los resultados primero. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias a todos. Muy amable por la atención. Hasta luego.